Bienvenidos. Estamos iniciando este curso introductorio sobre la relación entre ciencia y filosofía. ¿Sí? Si han podido revisar el, el video introductorio, se habrán podido dar cuenta justamente de toda la necesidad que hay de poder entender en base a la base filosófica y científica los distintos aspectos que hay tanto en la vida cotidiana como en los problemas más complejos que aquejan al hombre en los tiempos actuales. Es de la necesidad justamente de poder hacer un curso en la cual desarrollemos el pensamiento crítico para poder entender de forma realista todo lo que acontece, pues. Entonces, esto es justamente lo que nosotros vamos a abordar, pues, el día de hoy, ¿sí? Para que pueda desarrollarse de una manera clara, muy entendible, de forma lo más precisa posible, ¿ok? Entonces, reiterando, este es el primer módulo de un total de dos. Tenemos el curso de introducción a la relación entre filosofía y ciencia. Tienen ahí desde ya mi correo, ¿no? Con mis datos para que puedan comunicarse conmigo. En el video de presentación, yo di una brevísima presentación que la repito muy rápidamente. Yo soy Juan Carlos Hidalgo Mantilla, soy historiador de formación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. También tengo el grado de magíster o máster en educación por la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona de La Habana, Cuba. Tengo estudios culminados de diplomado en investigación científica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y actualmente también estoy terminando y soy tesista, ¿no? Candidato a tesis para magíster en historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Tengo varios estudios referidos justamente al campo de la historia y también algunos sobre filosofía, y entonces me permite justamente hablar un poco desde las ciencias sociales sobre la relación entre filosofía y ciencia, ¿sí? Dicho esto, entonces, y como nos vamos a ir conociendo con este video y con el del módulo 2, vamos a empezar al respecto. Entonces, el módulo uno es la introducción a la relación entre filosofía y ciencia, ¿sí? ¿Cuál es el vínculo que hay? Para eso cabe mencionar a modo de introducción de que la filosofía surge en Grecia. El término justamente viene de ahí, ¿no? De la palabra filo y sofía, dos expresiones o dos vocablos de la lengua griega antigua, donde significaba justamente el amor, el apego, ¿no? La búsqueda para generar un vínculo con la sofía, que es justamente el conocimiento o el saber profundo sobre estos aspectos de la vida, ¿sí? Los griegos, desde el siglo 7 antes de Cristo aproximadamente, trataban de dar explicaciones, como les comentaba, realistas. Entonces, ellos intentaban justamente eh, dejar las explicaciones basadas en el mítico, sin sustento lógico ni fundamentado, o poco o nada fundamentado en la realidad. Por eso el interés de ellos de ver los aspectos y los elementos que conforman la naturaleza, ¿no? El movimiento de los astros, el cosmos y también al mismo hombre, ¿sí? Como ser pensante. En ese sentido, este ser pensante tiene una capacidad propia y natural, como una facultad, eh, de utilizar el logos, esa capacidad racional de poder entender y explicar los distintos fenómenos que ocurren en el mundo. Y es ahí donde ellos introducen una nueva forma de pensar alejada del mito, realizando el logos, el razonamiento, ¿sí? A partir de un intelecto propio que tenían los griegos en la antigüedad, repito, 7 siglos antes de la era cristiana, o lo que se conoce popularmente como antes de Cristo, pues, ¿no? Entonces, esto va a ser justamente la filosofía. Cuando uno rastrea, pues, ¿no? Lee enciclopedias y una serie de datos biográficos sobre los primeros filósofos, se van a dar cuenta de que estos filósofos, los primeros, los griegos, el primer gran filósofo se dice, según los historiadores de la filosofía, fue Tales de Mileto, eh, son de todo un poco, ¿no? Son gente que quiere conocer, pues, el mundo utilizando, pues, el logos, ¿sí? Entonces vas a encontrar que van a ser astrónomos, matemáticos, legisladores, grandes oradores también, ¿no? Y así. Entonces van a acumular una serie de conocimientos en base a distintas experiencias para formular, ¿no? De que sus ideas y las expresiones o las palabras que digan correspondan con los hechos que ocurren en el mundo.
pensamiento, a veces y realidad tiene que ir empalmado. Palabra, idea y cosa, o suceso, o el hecho en sí, tiene que tener una correspondencia y una coherencia. Esto va a ser justamente de que se les acuñe pues a los griegos como los que originan la filosofía, ¿sí? Y entonces, ¿qué era la ciencia? La ciencia, para esos tiempos y posterior, no se entiende como la entendemos ahora, como un saber especializado y aparte de la filosofía. Por eso la necesidad de explicar la relación que tiene, no con su propio método y demás, sino que era una actividad humana que era el soporte de la filosofía justamente. En ese, en ese sentido, la ciencia vendría a ser justamente como una actividad de indagación, de búsqueda del conocimiento, ¿sí? Una forma de estudio de la realidad, si se quiere ver así. Y la filosofía era esa actitud y predisposición para poder, como ser humano pensante, acercarse a la realidad de la manera más cabal, precisa y exacta posible, para poder conocer lo que los griegos llamaron la aletheia, ¿no? La verdad, o los romanos lo que llamaron el verus o veritas, ¿no? Ujú. Es- Explicar cómo son los hechos, ¿no? De la manera más precisa, cabal, exacta y completa posible. Entonces, dicho de esta manera, y no solamente lo digo yo, sino posteriormente, durante la filosofía moderna, ya varios filósofos del siglo XVI, XVII ya iban indicando de que la madre de la ciencia era la filosofía, ¿no? Y su hija, por decirlo de alguna manera fácil y entendible, vendría a ser justamente la ciencia, bueno. Entonces, dicho esto, la filosofía de la mamá, ¿no? La hija, la ciencia, eh, existiría a grosso modo, por supuesto, ¿no? Porque esto puede ser bastante debatible para algunos, distintas maneras de entender y explicar la realidad, de pensarla y poder expresar cómo es la realidad. Obviamente nosotros nos inclinamos, ¿no? Por una visión crítica y realista de los distintos sucesos para poder justificarlos, ¿no? Las ideas y las expresiones que decimos surgen de la realidad, las procesamos y se explican, se fundamentan y se justifican en la misma realidad. En la relación sujeto-objeto de una teoría de conocimiento, la objetividad en sí tiene un papel protagónico, pues, ¿sí? Nuestras capacidades propias, nuestra subjetividad nos permiten acercarse a ese hecho objetivo. Nuestras ideas, justamente, surgen porque existe, pues, un mundo, pues, objetivo. Entonces tenemos, por ejemplo, una forma de pensar científica que, como bien dice ahí, estudia la realidad en base a la observación y experimentación. Todo lo que dice está basado en evidencias, ¿sí? Y está comprobado. Ujú. En el caso de la filosofía, estudia la realidad en base a la reflexión y al razonamiento coherente y lógico, ¿sí? Y también basándose en aspectos de la realidad. La gran diferencia con la ciencia es que la ciencia sí lo pone a prueba a partir de la experimentación. También existe otra forma de pensar, ¿no? Que tuvo bastante preponderancia durante la Edad Media, aunque ya también en la antigüedad se podría decir de que hubo algunos atisbos, ¿no? Al- Algunas primeras explicaciones, pero em, la teología es aquel estudio sobre la realidad en base al contenido de una revelación divina por un ser supremo, ¿no? Supraterrenal y con ciertas cualidades metafísicas. Entonces, generalmente estas tres son las grandes formas de entender la realidad, ¿sí? Ustedes por cuál se inclinan, ¿no? Deberían verlo ahí. En el caso nuestro vamos a profundizar entre la filosofía y la ciencia. Bien, en 1637, el filósofo francés matemático René Descartes, o también conocido como René Descartes, ¿no? Disculpen ahí, en 1637 publica justamente Discurso del Método, ¿sí? Entonces, va a ser el estudio precursor sobre las reglas del método científico, de tal manera que desde ahí, desde la filosofía, ¿no? Como una actividad de reflexión coherente, lógica, racional, y lo más objetiva posible, intenta entender la realidad, pero ya en base a la experimentación. Él va a dar algunos pasos, como pueden evidenciar ahí, sobre la evidencia, el análisis, la síntesis y la enumeración.
Cabe mencionar, y como pueden darse cuenta, de que no podemos hablar de ciencia, por ejemplo, si es que no partimos de algo objetivo, es decir, la evidencia, el hecho, que permita justamente darle un sentido inicial a todo un proceso de reflexión, observación y experimentación, porque nuestras capacidades, nuestro logo, va a procesar eso, y por eso que hay análisis y síntesis, y una capacidad justamente de dar de forma ordenada o sistematizada, ¿no?, las explicaciones, porque vamos a concluir pues en algo, ¿no? Va a haber resultados que nos permitan explicar cómo son esos hechos o fenómenos o problemas que aquejan. Y en ese sentido se refiere el tema de la enumeración. Bueno, recordar también que René Descartes tenía el tema de la duda metódica, pues sí o no. Eh, Él decía de que la filosofía justamente no considera dogmas, ¿sí? Y que tenemos que poner en duda todo, ¿sí? No hay que dejarnos llevar por nuestras capacidades sensoriales, porque hasta los sentidos nos pueden engañar, sino que hay que también hacer un ejercicio con nuestras capacidades racionales propiamente dichas. Y bueno, pues entonces ahí René Descartes dice, duda de todo, menos de que estás dudando. Si dudas es que estás pensando, si piensas existes. Por eso su famosa frase, ¿no? En latín, cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Ujú. Eh, Interesante, ¿no? Pero desde ahí ya se ve cómo la filosofía va gestando, ¿no?, esto. Durante la Edad Media, otros también anteriores a Descartes ya venían hablando, como Roger Bacon, ¿no? ¿No? Sino él decía que el pensamiento, la reflexión no lo es todo. Tenemos que tener evidencia cuantificable, medible, para poder entender y justificar los hechos que ocurren en la realidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a dar una revisión rápidamente a lo que es la filosofía y qué tiene que ver con las ciencias. En sus orígenes, como le dije, la filosofía no se diferenciaba de la ciencia, ¿no? Eso se puede ver a través del tiempo. A partir del siglo XVII, como pueden ver con, por ejemplo, autores como René Descartes, se inicia un proceso de especialización del saber humano, ¿sí? Y entonces, ¿qué es la filosofía y qué tiene que ver con la ciencia? La filosofía le va a dar esa experiencia teórica, si es que vale ves el término, para poder reflexionar, ¿no?, en base a la lógica, eh, y que esto se plasme en el plano empírico, porque los científicos observan y experimentan para poder llegar a conclusiones que sean certeras y válidas, ¿no? Entonces, he ahí el punto, uno de los principales puntos de encuentro que hay al respecto. Esto se puede corroborar justamente, ¿no?, con lo que van a decir muchos científicos sobre la filosofía, porque uno pensaría que el científico ya en el siglo XX se apartó completamente de la filosofía, y no, no necesariamente, y nos vamos a dar cuenta con algunos comentarios y expresiones que van a mencionar pues algunos de ellos muy rápidamente. Ujú. Por ejemplo, tenemos al afamado, muy conocido Albert Einstein, ¿no?, que decía lo siguiente: la relación recíproca de la epistemología y la ciencia es de un tipo notable. Son dependientes unos de otros. La epistemología, sin contacto con la ciencia, se convierte en un esquema vacío. La ciencia sin epistemología es, en la medida en que sea pensable, primitiva y fangosa. Entonces el mismo Albert Einstein se dio cuenta justamente de que, respetando los orígenes, como lo hizo, por ejemplo, Roger Bacon, eh, René Descartes y otros más, se hace necesario no desligarse de la filosofía, porque la filosofía nos permite acceder pues, al conocimiento, ¿no?, a una forma bien pensada de poder entender y explicar los hechos del mundo. La ciencia parte de la evidencia y lo va a comprobar, y ambas pueden encontrarse pues, en ese camino, ¿sí? Ahí está el afamado Albert Einstein, que lo dijo en 1949 en una de sus tantas conferencias en una universidad de Nueva York, ¿sí? Ahí tenían pues, la fuente. Otro también estudioso, filósofo, ¿no?, es Luis Villoro, que en su texto Creer, Saber y Conocer, que ha tenido varias publicaciones,
en habla hispana, dice, ¿por qué la filosofía no es una ciencia? Ojo, ¿por qué la filosofía no es una ciencia? La filosofía no descubre hechos nuevos ni propone leyes que expliquen su comportamiento. Y eso es importante también reconocer y mencionarlo. La filosofía analiza, clarifica, sistematiza conceptos, ¿sí? Teoriza en ese sentido. El análisis de los conceptos epistémicos es tarea de la filosofía, cómo están bien sustentados y construidos los conceptos para que sean aplicados, ¿no? El análisis de los conceptos epistémicos es tarea de la filosofía. La explicación en base a esos conceptos de los hechos, ¿no? Es asunto de la ciencia. La pregunta por la verdad y justificación de nuestras creencias compete a la filosofía. La pregunta por sus génesis y resultados a la ciencia. ¿Se dan cuenta? Y es interesante, ¿no? Luis Villoro. Esto se puede sustentar justamente con lo que podemos ver aquí, ¿sí? El mismo pues autor, el texto que le mencionaba, dice sobre la relación de filosofía y ciencia. El análisis de los conceptos epistémicos es tarea de la filosofía. La explicación de los hechos de conocimiento, asunto de la ciencia. La pregunta por la verdad y justificación de nuestras creencias compete a la filosofía. La pregunta por su génesis, origen y resultados a la ciencia, ¿no? Entonces hay una necesidad de sustentar y en esa sustentación justamente vincularse. Mientras que una reflexiona para analizar y construir algo que se pueda utilizar en la realidad, la otra coge lo que hizo la filosofía, es decir, la ciencia, ¿no? Para poder explicar en base a resultados. Por eso la filosofía piensa, reflexiona, la ciencia experimenta, ¿sí? Pero no experimenta de la nada. El ejercicio de experimentar tiene un fuerte peso y referente teórico. Ese referente teórico tiene un cuerpo conceptual que ha sido desarrollado justamente por la filosofía. He ahí el punto de encuentro para un análisis filosófico sobre la ciencia, es decir, la epistemología. Y sobre ello nosotros vamos a ir conversando y hablando en próximos videos, ¿no? Esta es una bibliografía que les comparto y que pueden ustedes ir buscando al respecto para que tengan ahí puntos de referencia, ¿sí? Finalmente, ¿no? Como actividad final, por favor, revisen la lectura de este módulo, realicen la tarea asignada, ¿no? Y participen en el foro de módulo, ¿sí? Por favor. Eso es lo que les quería comentar. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad que gustoso podemos ir conversando, ¿no? Sobre este tema de la introducción a las relaciones entre filosofía y ciencia, ¿no? Entonces yo me despido cordialmente, ¿no? Para que justamente podamos seguir pues, conversando en un próximo video. Muchísimas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad.